Volvemos aquí en El Sonido y la Furia. Ya estamos con nuestro segundo invitado, el dueño de la casa. Qué cantidad de invitados que Eduardo tenemos Aliberti. hoy. Eduardo Aliberti, por favor, un aplauso, damos aquí. Estamos de ocupas nosotros en realidad. Sí, en realidad. Es más, le dijimos cuando llegó, bienvenido a su propia radio. Muchas gracias, Eduardo, por haber venido, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Cómo? Además, un compromiso porque tenía que venir el otro día y no pude por una razón de salud ya No superada. hay problema, no hay Pero en problema. realidad nos viene, y quizás, viste, por cosa del destino, es mejor que haya venido el día de hoy, porque en la primera fecha no teníamos todavía el resultado del premio Nobel. Es verdad, de literatura es verdad. de este Lo esperábamos 2015. como la Copa Mundial, ¿viste? Nosotros. Claro. Sí, nosotros los literatos esperábamos el premio Nobel así como, Y a se ver, dio una particularidad. que no sea Brasil, decíamos nosotros. Claro. Se dio una particularidad interesante y motivante también para todos aquellos Tal cual. que estudian periodismo, ejercen el periodismo y demás, que es que lo ganó la señora Svetlana Alexeyevich. 3 días bielorrusa. que estás practicando ese nombre, decime Sí, la verdad. sí, 3 días. estuve haciendo un curso de ruso. Pero le salió, ¿eh? Salió. Le Y salió, sí. sí. Nos convenció a todos. De Que la particularidad de este premio es que ha ganado por primera vez alguien un texto, una persona que se ha dedicado a hacer textos referidos al periodismo. Claro, que tiene más que ver con la investigación que con lo literario, Claro. tal Y vez. no lo ganó como mejor ficción, lo cual es mejor que un trabajo periodístico, ¿no? Lo cual es muy raro. Y hablando, bueno, digamos, como para cerrar y para cerrar el tema con el que vamos a empezar a hablar, la idea es un poco, siendo acá justamente Éter, organizadora de los premios Éter, hablar de en qué consiste esta idea de los premios, cómo podemos... ¿En qué favorecen y en qué pueden ser perjudiciales los premios? ¿Cómo lo ves, ¿Los Eduardo? premios en general? En general, ¿cómo ves esta idea de los... Y lo primero que sale cuando hablas de un premio grosso como peligro es creértela. Claro, ¿no? Claro. Lamento, Dejemos la mufa atrás, lamento ¿no? incurrir en un lugar común. Después no sé si el término si el adjetivo es peligroso. Ponele que pudiera decirse desafiante, que sobre todo cuando los organizás haya gente que se ahí enoje. es, claro. Hay una La postura presión también, sí, ¿no? la En presión eso. de dejar a alguien afuera, Ujú. de no estar siendo justo. Pero eso ya es más ligado a De lo... la parte organizativa. Sí, ligado más a lo organizativo. Yo no, en el caso de los Éter no reconozco mayores peligros que esos. Tampoco es un premio para creérsela, no porque no tenga su importancia, sino porque en líneas generales en la radio hay menos rostreo que en la tele. Sí, eso es verdad. No, No hay pasa, menos... no pasa con el Martín Fierro lo mismo. Claro, ¿Entendés? claro. Más allá de que los Martín Fierro, desde que son virtualmente los premios Clarín, perdieron muchísima credibilidad. Eso Pero el riesgo más grande de los premios es básicamente creérsela, y en algún momento también es cierto que no se puede perder de vista que si los aprovechás sirven. Yo cuando gané el Martín Fierro en el 93, Sí. que fue el segundo que gané, el primero había sido por El Interior, por un programa que todavía conservo, pero en el 93 gané con una terna que era con Biasati y Magdalena. Fuertísima. Una Sí. terna muy fuerte. Y eso, siendo que yo venía de una etapa muy complicada, digamos, de cierta censura acá en Buenos Aires y demás. De hecho, me había ido a laburar los fines de semana a Rosario. Me significó un antes y un después. Pero son circunstancias excepcionales. Yo me acuerdo que gané el 7 de julio del 93, hasta la fecha me acuerdo. Y a la semana me estaba llevando a Grondona para participar de un debate. Había estallado el Yomagate. Uf. Para participar de un debate en Hora Clave. Y a la semana Sí. me llamó Urnequian para proponerme hacer lo que después fue Palabras Cruzadas contra Carlos Varela. Todo porque el zurdo había ganado el Martín Fierro. Ahí tenés. Claro. En Todo dos- porque... En 2 semanas. Pero son circunstancias excepcionales. Ahí no es que te la crees, Sino que te van sucediendo. sino que y lo aprovechas. Y sí, Ni dudarlo. hay que... Muchas veces yo que tengo un poco de idea o por lo menos sigo más lo que tenga que ver con premiaciones o reconocimientos en la música, sucede muchas veces esto de que, bueno, eso a veces condena a esperar algo.
¿no? Sí. Del otro. Digamos, todos esperan algo porque es el que ganó algo de... ¿no? Bueno, Y pero eso es esperás un algo. exitismo natural. Sí es cierto, ahora que lo decís, porque mencionaste peligros primero, que hay gente que se deprime mucho porque pierde. Sí. Claro. Eso en el ambiente es muy común. De hecho, en los casos de los Fierro y otros, sobre todo en los Fierro, ves las caras, digo, son impostaciones. Sí, sí. Viendo televisión, Rictus manteco de, ahí. bueno, estamos todos contentos que no se ¿No la cree habrá algo nadie, de ¿no? teatro en Pero eso? en el ¿No caso hay algo Sí, de siempre show? hay algo de teatro. En el sí. caso de los premios Éter, ¿no? En la radio, a diferencia de lo que estábamos hablando antes del Martín Fierro, Sí. en la radio hay programas que perduran Sí, por mucho más tiempo. La televisión es volátil de por sí. sí. Pero en la radio, por ejemplo, el criterio, porque, por ejemplo, mejor programa nocturno, que era una de las ternas Sí. para votar. Obviamente que uno siempre va a decir, y la venganza de Dolina. Pero hace 35 años. Sí, a mí eso me molesta un poco, te digo. A ver si te Sí. crees que yo estoy de acuerdo con todo lo que premian los Éter. Lo que pasa es que Sí. la gente se confunde respecto de cómo están divididos los sistemas de votación. A ver, votan los oyentes y votan 4. Sí. Hay un jurado que son los laburantes y los profesionales de la radio que Claro. este año en la primera ronda votaron casi 300. Después hay un consejo que somos Ulanowski, yo, Manuel Respighi, Valeria Delgado, digo, 10 Hay o un 12 filtro personas. enorme, Claro. sí. Bueno, Sí, que sí. votamos lo que sabemos que no van a premiar, ni los oyentes ni los laburantes de la radio. Porque claro. lamentablemente no lo podemos evitar. Si equilibrar. vos hoy a mí me decís, voy a decir algo políticamente muy incorrecto. Por favor, nada mejor que eso. Si vos hoy a mí me decís, si yo volvería a darle a los oyentes la posibilidad de premiar Sarasa, no estoy seguro de que lo haría. Claro. De hecho, hace, ponele 2 o 3 años, el premio es favorito de los oyentes, pero no es mejor programa rubro oyentes. Porque, ¿quién es el ya una oyente para diferencia. decir si es mejor programa, entendés? Y sí, es el por lo- favorito de los oyentes. por lo Pero general, te los más votan... escuchados tampoco son Bueno, los y está bien, mejores. pero no, claro. Y te votan lo que se escucha. La radio tiene una particularidad, que yo creo que eso también, a diferencia de la tele. La radio en general tiene hinchadas, más que tener, Sí. más que tener audiencia. Sí. Hay fanatismos. Hay fanatismos, hay seguidismo. Que no digo que esté mal. Lo que digo es que de pronto un programa te manijea y te pasa las promos de los premios y dale y votame, yo qué sé, y se arma un núcleo y va a ganar ese programa o va a quedar ternado ese programa. Por lo tanto, yo creo que lo más auténtico de los premios, está bien, en buena medida es lo que votan ahora los laburantes porque están ampliados y además se hicieron quinternas. Y las quinternas permitió ampliar el espectro. Bien. Y hay mucha cosa que no estaba premiada. Pero lo que verdaderamente premia, lo que hay diferente en radio, este año desde el podcasteo hasta Bien. El cosas podcast alternativas. es un género Y bueno, impresionante viste, para no perder. Sí. somos los especialistas. Claro. Lamento Vamos a decirlo. decirlo en serio, claro. Claro, Perfecto. sí, sí. Vos sabés que, y volviendo un poquito que tuvimos de digamos, puntapié inicial, lo de premio Nobel, Ujú. de... Repite. Sí, ya Ah, te digo, Svetlana Alexievich, Ahí estamos. bielorrusa. Bielorrusa. Bien. Creo que los rusos acentúan en las sílabas intermedias. Por ejemplo, ese es Svetlana. Claro, Svetlana. puede ser. Ujú. puede Igual ya después de que lo sacaste, no Sí, te calenté ya por ser. eso Ya estoy está, diciendo. déjalo así. No te vamos a De complicar última la vida. Por ejemplo, es ubicamos. Gorbachev, ¿entendés? Sí. Andropov, Brezhnev. Claro, pero es una castellanización que hacemos Sí. nosotros de... Sí. Y después tenés los que lo anglofonizan. Por ejemplo, La Nación. Claro, La Nación mucho tiempo tituló Gorbachev. Por la grafía ¿por inglesa. No se puede qué? ser tan cipayo, hijo de puta. Tomátela, Claro, no, pará. Impresionante. Bueno, pero pasa bueno, lo mismo. me digregué. No, pero en esto de las pronunciaciones te da también Sí. una idea ideológica de las cosas. Yo Absolutamente. siempre digo que se enojaban muchos, yo haciendo congresos de literatura norteamericana, que decían Capori. Porque Capote, él se decía a sí Sí. mismo así. Pero era cubano el Pero apellido. es cubano el apellido, decí Capote. O sea que tanto peleas por pronunciar bien todos los apellidos, pronunciame Sí, Capote como un también cubano. se incurre, ¿sabes en qué? Yo eso siempre lo cito en clase, para ser franco, a propósito de las pronunciaciones. E incluso en locución, donde tenés 5 fonéticas idiomáticas como materia. Porque, a ver, tenés el slang yankee extremizado, Claro. y entonces es James Carter, No y sé. alguna bestia qué sé yo,
si esto es España, pero no tiene que ver con la chiste galleguización, te dicen James Carter. Bueno, entre James Carter y James Carter, Claro. hay un James Carter que te respeta la trabazón, Claro, la te permite trabazón tomar nota, pronunciativa, además, de última. respetando la melodía del idioma sin incurrir en lo que enunciativamente, culturalmente es un barbarismo para los modismos de la Casi una Argentina. tilinguería, sin Sí. llegar a eso. Eso. Sí, sí, sí. Bueno, en Córdoba está el pueblo Sí. James Cray, le dicen los Sí, cordobeses está mismos. bien. Tampoco anda por la vida diciendo Hurlingham. Claro, no. ¿entendés? No da. Claro, sí, sí. O Wild. Claro, Wild, claro, claro. claro, Wild. O sea, vivo en Wild, ¿no? Sí, sí. Siempre digo que es Oscar de Wilde, me Oscar gusta de más. Wilde, Queda claro. más familiar, más familiar en eso. Bien, hicimos como una especie de introducción hacia la forma de premiar, qué cosas se premian, qué cosas no. Y ahora vamos a ir entonces, para hablar después bien sobre literatura, periodismo. Tenemos aquí a Eduardo Oliverti, el dueño de la casa, prácticamente, que nos deja estar y lo dejamos estar acá en el programa. Sepa Lons. Vamos a escuchar un temita como para ir cortando y vamos al próximo bloque. Hablaremos más sobre literatura, periodismo y todas las cosas que nos encantan. Seguimos aquí en El Sonido y la Furia por radioether.com.ar. Seguimos con Eduardo Oliverti aquí. Y ahora sí, vamos a hablar un poco porque, bueno, nuestro programa es básicamente de literatura, ¿sí? De la literatura y música. Y como arrancamos con esta idea temática del premio Nobel de Claro, literatura esta a una periodista. eventualidad. Claro. ¿Cómo ves esto? Te voy a tirar, Eduardo, una frase como para que arranquemos de ahí. El periodismo, frase pregunta, ¿es otro género de ficción? Qué buena Chicanera, pregunta. chicanera, chicanera. No, lo como sé. género, no se podría calificar como de ficción. No. No, porque no como género. Después puedes hablar de periodistas que ficcionan, que no es lo mismo que. Esa es muy buena diferencia. Claro, pero no claro, es género. claro. No, Claro. no es género ficción. No. No podría no me ser. parece. Tampoco soy un especialista en géneros literarios, ni mucho menos. Pero no me parece que el periodismo, por propia definición, el periodismo no puede ser un género ficticio. En todo caso, No puede debería ser, serlo en todo caso. Claro, en todo caso puede ser un ejercicio de ficción de la realidad, pero no como género. Claro. Este, Es que creo que la ficción tiene mala prensa en ese sentido, por usar los mismos términos de periodismo. ¿En qué? En En el sentido lo de que creen que es periodístico. mentira. Claro, decir ficción es decir mentira. Es como que hay Está una idea bien, común, sí. ¿no? De creer. A mí cuando leo algunas columnas de algunos colegas ya no respetables para mi gusto, y vos sentís que están inventando, sabés que están inventando. Sí, sí, Claro. sí. Que están forzando las cosas para que. A mí me sale decir, qué interesante esto que plantea, a mí me sale decir, se volvió loco. Está inventando. Esto no es cierto, estoy pensando en las reacciones que tengo, ¿no? Claro. Cuando además veo que publican encuestas que no son. Sí, Sabés sí, que sí. incluso la fuente. Sabés que incluso está tergiversando a la fuente que le dio cierta información porque es la misma fuente que tuviste vos. Claro. Digo, este tipo de cosas. Claro. Y estoy pensando en las reacciones que tengo. Pero nunca me sale decir, esto es ficcional. O Ajá. está haciendo ficción. Eso no me sale. Ahora, también pensando en voz alta, por usar un lugar común, si vos ves una revista satírica como Barcelona, por ejemplo, Claro. que es mordaz, que es dadaísta, digamos. Sí, Pero dadaísta tampoco es porque- ficción. Digamos, trabaja la mordacidad sobre la Sí, realidad. Sí. Y de hecho yo creo que muchas veces, para usar un chascarrillo, Barcelona es mucho más seria que Clarín. Pero, Claro. por Dios. Hay ¿No? un momento. Pero Pero bueno, la si verdad que llegamos me al dejaste punto- pensando, pero Claro. no, la verdad que no lo definiría como un género de sí, ficción. aparte si llegamos al punto de ahora estarían diciendo que Claro, ¿no? ahora estarían Ese tipo de diciendo, cosas. claro. ¿Quiénes estarían Bueno. diciendo por qué? Había sí, sido sí. aquel cachetazo de Víctor Hugo cuando presentaba el libro Majul. De Majul, claro. Momento, creo que es Impresionante. Épico, Decía, épico. y acá dice, y dicen que fuentes alegan que. Sí,
sí. Claro, y así te puedo construir un libro de 800 páginas. Así Yo me he resulta muy especializado en contar los potenciales, por ejemplo, de las columnas de Van der Kooi. Claro. Y tenés alrededor de 1 o 2 por párrafo. Eso Sí. es una burrada. Y llego a contar 17 potenciales en una columna. Y me remito a lo que preguntabas. Entonces vos decís, bueno, pero entonces eso es ficción. Claro. Porque digo, si todo lo sujetás en términos De posibilidad, posibilidad, bueno, ¿ese cuál género sería? Y sería Sería- casi una ciencia sí, ficción, ¿no? creo La- que sería la claro. especulación. Sería ciencia ficción, pero no ficcional. Claro, como una especulación de. Sí, ¿no? género especulativo, Claro. sería relato, ¿qué sería? Sí, ciencia No sé, especulativa. la verdad es que no lo sé. Porque bueno, también tenemos, obviamente, Truman Capote, tenemos bueno. en cuanto a lo que es el armado de ficción Sí. a partir de la realidad también. Sí. De la que uno entiende por realidad. Porque el tema esto, a ver, no hay objetividad absoluta. No. Es todo es todo subjetivo que se diferencia por grados, Sí. digamos, ¿no? Vamos a diferenciarlo por grados. Y en eso hay una construcción para, ¿no? Lograr algo también. Sí, pero no me parece que como género. El caso No, de claro, Capote, claro, no, como género, no. el caso de Capote que acabas de citar, digo, construir ficción a partir de la realidad, pero no es como género periodístico, me parece a mí. Igual en es todo caso es impresi- excepcional. Claro, sí, en él en ese caso, tal vez más que lo que sucedió con Walsh. Claro. ¿En qué sentido voy a decir esto? Antecesor a Capote. Claro, No reconocido sí, mundialmente, sí, pero sí, fue sí. y Sí, pero notoriamente anterior. antecesor. Notoriamente. Pero lo que tenía Capote, que no tuvo por lo menos Rodolfo Walsh, no en el grado que lo hizo Capote, que es intervenir en la historia. Sí. Él cambió la historia a propósito de crear la ficción, Sí, lo sí. cual es una Terrible. locura total. Es cierto. ¿no? La injerencia de él en el caso fue tan grande para poder terminar el libro. Él cambia las cosas para que su ficción tenga Para que tenga el sentido. final que él buscaba. Es una sí, locura terrible. eso. Sí, sí. Es una locura, creo que es lo más macabro que uno se puede imaginar, ¿no? En cuanto a género, a periodismo. Sí. ¿no? Estoy Eh, cambiando las cosas para hacerlo. Uno por lo que- menos no conoce casos de ese tamaño. Yo por lo menos no. No, sí, no, creo que es casi no. No. Y Inédito, bueno, de hecho, inédito. además, supongo que no podría verlo, ¿no? Porque estás hablando de una actividad contemporánea en términos de era y por lo tanto tampoco sé si podría verlo. Sí. Y hablando de esto de contemporaneidad, ¿cómo va, digamos, primero, cómo va lo de la escuela en sí y cómo se adaptan las nuevas cosas que suceden en cuanto a lo tecnológico, los nuevos soportes para el periodismo, para la comunicación? En lo personal, estoy estudiando bastante, no quiere decir que ya se esté trasladando a los programas de estudio. Lo último que leí al respecto tiene que ver con un congreso de periodismo en Austin, Texas, periodismo por web, y la desaparición del concepto masa en el periodismo y la introducción definitiva del concepto individuo, a propósito de la segmentación de las audiencias. Wow, es fuertísimo el cambio. Sí, es un cambio de paradigma. Sí, totalmente. Pero hay algunas preguntas. A ver, hay algunas respuestas que yo todavía no sé dar y en todo caso supongo que lo que me puedo permitir es querer acertar en las preguntas. Hay algunos desafíos que a mí no me convencen para nada respecto del tecnolenguaje, para usar una definición Wow. un tanto común. Sí. Cuando vos ves que, por ejemplo, en España se circulan manuales de estilo, para hablar, ya que estamos de por web. literatura, manuales de estilo para titular en web, a partir de considerarse que el tiempo medio de atención de un lector delante de pantalla sobre un texto no pasa del minuto y medio. Wow. Sí. Y entonces Como un el poco nivel de concreción, Es un poco mucho. y entonces el nivel de concreción ya es título, copete y casi ni siquiera cuerpo central. Fíjate que todos los portales y demás Sí. tienen un tratamiento estrictamente visual, no literal. un tweet, digamos. Sí. Ahí yo estoy pensando en periodismo de consumo masivo y por otro lado se está pensando en segmentación de las audiencias y eso a mí no me termina de convencer porque
es como que va quedando reducido el lugar de la gran literatura o del gran periodismo a espacios muy segmentados. Algunos esto lo extremizan y te dicen, bueno, ya nadie lee, o la lectura murió. Lo cual es una... los Se libros la se pasa siguen leyendo. editando. Sí, pero como concepto civilizatorio, el destino sería Asia. Es un tema que me supera. Supongo que supera a mucha gente. Sí, Tampoco te iba a está decir. claro si subsistirá el diario de papel y demás. Me parece, huelo, intuyo, bueno, intuición finalmente es información acumulada. Bien, claramente. No es mío, eso es de Leninga, claro. Sí. Por la duda. No, pero que va a haber dos grandes polos, como si fueran dos placas tectónicas que se mueven a la vez, una hacia la masificación de la información general y la otra hacia una marcada segmentación de las audiencias y los géneros. Entonces los fenómenos como el crowdfunding o el autofinanciamiento, Sí. el blog, el mecenas o el mecenazgo, las alternativas de diversos colectivos van a plantear el otro terreno. Pero no me parece que vaya a quedar nada a largo plazo en el medio de la concentración corporativa de la actividad periodística y la segmentación marcada. Claro, ahí... Es una hipótesis, Sí. ni siquiera sé si trasnochada. Es lo que estoy... Bastante ambicioso. Es lo que estoy percibiendo. Sí, y en esta... pero también abre caminos. Esto de la Muchísimo, segmentación sí. abre caminos. Abre muchos caminos. Lo que sucede, claro, a uno le suena muy fuerte esto de, ¿no? De segmentar, ¿no? De Sí, separar. es asustante. Sí. También te provoca. suena fuerte ideológicamente que Claro. el A mí concepto pasó masa eso. desaparezca. Claro, Pero empiezan a también es pasar civilizatorio, quiero decir. Si vos pensás en términos de, qué sé yo, de la segunda posguerra, obviamente que te planteás pocas cosas producidas para el consumo de muchos. Hoy estás hablando de mucha cosa producida para el consumo de pocos, o para un consumo menor, si lo pensás en términos también de evolución civilizatoria, y pensás los 2/3 de la humanidad que están afuera de. Pero en el caso de lo periodístico, en el caso del consumo cultural, si querés, a través de las redes, yo noto que empieza a suceder eso. Ahora, hay fenómenos a los que tampoco se puede dar respuesta porque son muy novedosos. Me y no hay acordaba- forma de encontrarle todavía la respuesta. Creo que un caso radial, digamos, de los que estuvimos charlando hace un rato, tiene que ver con el podcast. Sí. ¿No? El podcast como un lugar donde Sí, se habla sí. específicamente de algo Sí. y no hay otra cosa que ese tema. Digamos, Sí. tenés, ponele una hora, ¿no? Claro. Y no hay ni Todavía siquiera música. todavía no hay. Por ejemplo, mira, el otro día en la reunión justamente con el jurado de los premios estábamos viendo, bueno, vamos a premiar podcast. ¿Qué vamos a premiar? El streaming en cuanto a la plataforma que te permite una mejor subida y un mejor trabajo, o vamos a premiar la cosa más artesanal. Claro. Bueno, y era todo un debate porque la verdad que me interesa meterme en este tema un segundo. Sí, por Una favor. cosa es que a esta altura del campeonato vos tenés que cuidar los aspectos técnicos y demás. Pero otra cosa es despreciarlos por completo. Me refiero a lo siguiente. A esta altura de la soirée, por ejemplo, si vamos a hablar de un podcast. Digo, más o menos una buena locución. Saber usar el Soundforge, el Vega, el Audacity, no importa. Puedes construir una buena pieza sonora. Claro. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque si no vas a hacer eso y no vas a elevar la calidad en ese sentido, la verdad es que para escuchar al salame que está en la otra cuadra haciendo radio, subiendo un posta, y lo escucho a Kuznetsov, ¿me entendés? Claro. Entonces, me parece que no es un dato menor porque finalmente de lo que estamos hablando, hablas de masificación, hablas de segmentación, como vos quieras, estás hablando de quién se va a destacar porque hace las cosas mejor. Hay una cuestión Entonces, de calidad. y sí, viste, el que escribe bien, el que escribe mal.
El que habla bien, el que habla mal. Y a veces es muy complicado. Vos me preguntabas por la escuela. Nada, es una pregunta muy, muy genérica, pero una de las cosas que podría decirse es lo que cuesta que los pendejos traten de no seguir cierta ejemplaridad mediática, que de cuarta, ¿viste? Porque Claro, cuando claro. vos explicás cómo se hace una crónica de exteriores, cómo relatar un móvil, desde un móvil, y le decís, mirá, flaco, vos no podés decir que la manifestación agarró por acá. Porque eso no es Es muy ser fuerte, simple, es sino muy ser fuerte. un mersa. Claro, claro. Y te dicen, bueno, pero lo escucho y bueno, me importa 3 carajos. Ahora, Claro. luchar contra y dice eso, y luchar contra eso es todo un tema. Te aviso, también pasa, esto es la primera vez que lo cuento así aire o online, con el tema del tipo de locución que se pretende. ¿Sabes que te pide una agencia de publicidad? Que no suenes locutor. Claro. Habla Eso es como natural. hablan los pendejos, comete los fonemas. Y se ponen las heces. Claro, claro. Si te comes una S de pronto no calienta, porque tiene que ver con el aumento del consumo y sobre todo de quienes de que quienes más consumen son también los más pendejos. Bueno, eso nivela para abajo, ¿me entendés? Claro. Sí, sí, Es sí. muy jodido. Yo no sé si es pasajero. Es un desafío enorme. Entonces me preguntaba cómo va la escuela y va, por ejemplo, con este tipo de desafíos. Claro, y de no perder calidad en lo que sucede. Es un tema porque realmente el esfuerzo, cuando uno trata de que las cosas tengan calidad, a veces se notan desde otros lados como, por ejemplo, este tipo de correcciones, ¿no? Este tipo de correcciones importan, pero también se ven desde el ejemplo, yo creo. Y ahí está el problema, como decías, porque hay ejemplaridades en los medios no que te son están mostrando lo ejemplos. contrario. Claro. Y vos decís, ¿cómo haces para luchar con eso? Bueno, tal vez sea creando, vale, desde mi punto, desde mi lugar acá, digo, tal vez creando cosas que muestren la calidad. Sí, de las esa cosas. es una vía. La otra vía, u otra de las vías, es que demuestres que te destacás a partir de ser diferente y no de emparejarte o de igualarte. Bueno. Qué sé yo, ¿sabes qué? Por ejemplo, ejemplos que se me ocurren. Por ejemplo, en el caso de TV, ¿no? Si hay un tipo que es un conductor fenomenal de TV, es Tinelli. Tiene un manejo de Sí, aire que no se bueno, puede creer. pero no Sí, tiene sí, ojo de cámara, por ejemplo. Digo, No. Jamás. Es un tipo que jamás mira la cámara. Y vos explicás ojo de cámara en cómo hacer televisión. Bueno, pero Tinelli no mira la cámara. Bueno, pero es Tinelli, macho. O sea, primero dedicate a ser alguien para después cagarte en... Claro, para decir, Pero primero tenés que destacarte por algo. Sí, sí. Entonces, que cada quien encuentre su nicho respecto de cómo destacarse, que es en alguna medida lo que acabas de decir, es la vía. Claro, yo me acuerdo un ejemplo de que Saramago decía, no usa puntos aparte, por ejemplo. bueno, pero es igual, Así que- sí, igual sí. en ese sentido Saramago es el mismo estilo que usaban otros, ¿eh? Ah. Anterior a él ya se usaba esto de las puntuaciones. Oliverio Girondo jugaba Sí. mucho con eso. Sí. Oliverio Monstruo Girondo, una total. bestia total. Qué sé yo, García Márquez demostró cómo Bueno, se escribe, claro, cómo se no, escribe no. sin el conector qué. Pero está bien, son extravagancias. Parece, sí, no vamos a copiar eso. Claro, yo me acuerdo de volviendo un poquito con lo mismo, de Abelardo Castillo, que él contaba cuando fue a su primer taller literario, él tenía 18 años, y decía que, bueno, la primera oración de su cuento que le llevó al tallerista, no me acuerdo cómo se llamaba, el tallerista de él, decía, por la calle el viejecito venía caminando, el viejecillo venía caminando. Ujú. Y le dice, ¿por qué escribís al revés?, le dijo. Dice, no, ¿cómo? Sí, por la calle el viejecillo, ¿quién es el más importante? Dice, ¿la calle o el viejecillo? Dice, bueno, ¿y por qué viejecillo y no viejo? Y no anciano. Y le decía, ¿por qué das vuelta a todo? ¿Por qué lo haces tan complejo? Y le decía, bueno, pero es mi estilo, pero aprendí a escribir antes de tener un estilo. Le dijo, fuertísimo. Pero la verdad, y él decía, eso hace que uno se ponga un freno y diga, bueno, aprender a hacer las cosas bien para después encontrarle la ruptura, la Claro, vuelta, el bueno, manejo justo de la mencionás a un ley, tipo, digamos, de la justo fuerza. mencionás a un tipo que es uno de los pocos que habla como escribe. O sea, vos grabás con Castillo
y después desgrabás y no tenés que tenés efectuar que una corregir. sola corrección Una maravilla. Sí. gramatical ni sintáctica. Borges era igual. Sí. Vos lo escuchás a Borges, Terrible. lo podés desgrabar literal. No es fácil eso. No, Pero ahora que lo mencionaste a Castillo me reacordé porque, por ejemplo, la forma en que tiene en que trabaja los puntos es de un narrador que te está contando un cuento el tipo. Sí. Y me parece muy interesante que haya suscitado la anécdota de su tallerista y que le dijo primero aprende a escribir Claro, y después claro. en todo caso date los lujos que quieras. Por supuesto. Claro, tal cual. Además, bueno, en este caso todo viene por ese lado. Yo que doy talleres literarios también. Pasa por ese lado. Uno aprende reglas para después saber cómo manejarlas. Son herramientas más que Y reglas. cómo romperlas también, Y por supuesto. para qué usarlas, cómo usarlas, Sí. ¿no? Y eso es importante a veces que por ahí los más jóvenes comprendan en el aprendizaje. Sí, ¿no? va quedando, insisto, cada vez más segmentado. O sea, gimnasia de lectura juvenil, la verdad que uno ve muy poca. Sí, sí. Muy poca. Sí, sí, Muy, sí. pero muy, muy poca. Y lectura en voz alta, que esa es muy ¡Oh! interesante. La lectura en voz alta, el recitado de Sí, tanto de poesía claro. como de narrativa. Sí, pero ahí se nota más todavía el tema de de esta cosa del tecnolenguaje, de la abreviación, de lo pronunciativo. El tema, por ejemplo, de la eliminación de palabras. La adivinación. Eliminación. Ah, perdón. Un pendejo te habla sin preposiciones intermedias. Ah, Yo no estoy hablando de nasalizar los finales, presidenta. claro, no solamente eso. presidenta. Claro. No, se comen las preposiciones intermedias, tienen serias dificultades expresivas porque están apurados por el cierre de la oración. Sí, Y eso supongo yo que también se relaciona con mucha falta de lectura y sobre todo con mucha falta de lectura en voz alta porque no se escucha. Y eso en terreno profesional, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, con el fenómeno de radios online y demás Sí. radios, hay mucho más opciones a la hora de escuchar radio y hay mucha más gente Sí. ejerciendo también la profesión. Sí. ¿Cómo lo encontrás eso? ¿Ves muchos furcios? ¿Ves mejor radio que antes? En lo expresivo no veo mejor radio que antes. Hay una radio mucho más creativa. Sí. La creatividad en alguna medida ha llegado a algunos programas de AM, cosa que no existía. Ajá. La probabilidad que te hagan los programas de edición es fenomenal. Digo, pues si no, viste, tenés que sí, cortar sí, la sí, vena. eso es Claro, una... sí, sí. Pero en términos expresivos, la devaluación del lenguaje es de terror. Por ejemplo, en el caso de la sintaxis oral, de la sintaxis radiofónica, la oral que incluye la radiofónica, por ejemplo, en el caso de los informativos, te decía, de los servicios informativos, hay algunos que son muy buenos en cuanto a la elaboración del lenguaje radiofónico y de la sintaxis oral, la métrica, el largo de las oraciones para no ahogarse el locutor. Bueno, es muy bueno el informativo de la 10, el de América y el de Nacional, para de contar. Y hasta ahí llegamos. Sí, Hasta ahí llegamos. hay una devaluación del lenguaje muy significativa. En eso sí que se ha ido para atrás. ¿Y un mensaje esperanzador? Digamos, como para... Nada, sean cerrar este distintos. bloque. Nada, sean distintos. No, yo no tengo mensajes esperanzadores. Lo único que tengo es, Me encanta eso. sepan que siempre, no creo en los buenos. Esa es mi Bien frase ahí. de No creo en cabecera. los buenos. No creo en los buenos. Perfecto. Sepan que siempre uno puede ser distinto. Ese es mi mensaje. Claro.